antes, bienvenidos a todos a la presentación de este libro de Luis Aguirre, Itinerarios, que tiene un prólogo de Noni Venegas y que ha sido publicado por la editorial Amargor, a quien siempre le agradecemos que elija nuestro centro para presentar sus publicaciones. Y también, bueno, a Luis Luna, que dirige la colección y va a comenzar con la presentación, a Noni Venegas, como dice, hizo el prólogo y está esta noche con nosotros para hacer la presentación del libro, y por supuesto a su autor. Muchísimas gracias a todos y les dejo la palabra de ellos, que va a ser más interesante que lo que pueda decir yo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes con motivo de la presentación de Itinerarios de Nuño Aguirre. La verdad es que nosotros siempre agradecemos lo primero al Centro de Arte Moderno, a esta librería que nos acoja, pues porque ya ven ustedes las exposiciones y a la parte de arriba pues tienen unas obras maravillosas. La colección se enorgullece de tener textos como el de Nuño. Textos diferentes, textos que además se unen a esa corriente que intenta fragmentaria, donde tienen cabida los poetas que trabajan con el lenguaje, que buscan algo. Comentábamos antes Noni y yo que este realmente es un texto que llama la atención por su sabiduría y también por su intenso trabajo de lenguaje. Y además es el primer libro de un poeta que estoy seguro que dará mucho que hablar, porque tiene un trabajo realmente excelente, de muy bella factura, yo creo, en que podríamos hablar de Nuño en estos términos. Junto con Federico Caña y con Carlos Huerga se une a los tres autores jóvenes en los que estamos confiando más, y yo espero que pronto pues podáis leer las reseñas de este libro pues donde lo merece. En cualquier caso, pues ha sido un placer trabajar con Nuño, y les voy a dejar ahora con Noni Venegas, que os va a hablar del libro pues seguro mucho mejor y más intensamente que cualquier otro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, os doy la bienvenida, como ya han dicho aquí los compañeros, en el Centro de Arte Moderno, y sobre todo para presentar este libro que a mí fundamentalmente me toca el corazón. Cuando lo leí me pareció que tenía que publicarlo y realmente intenté a toda costa que lo hiciera. Un primer libro no es fácil, pero realmente la sensibilidad de Chema y de Luis fue impresionante e inmediatamente arriesgaron y decidieron publicarlo en la colección de Amargor. Yo me voy a ceñir un poco a lo que ya escribí sobre el libro, para no irme por las ramas, porque si no voy a tardar mucho y prefiero darle sitio a él, y para meterme de lleno en lo que es la esencia del trabajo de Nuño. Pienso que muchos hemos querido escribir sobre lo que hay antes de la escritura en vez de darla por supuesto. Es una gran preocupación de nosotros los escritores, sobre todo si tu escritura es de exploración. Es inevitable que te preguntes qué pasa antes de la misma escritura. Quieres saber quién está escribiendo eso que consigna tu mano. Puede volverse un solipsismo, un mirarse el ombligo, un desembocar en la nada, porque damos por hecho que es imposible separar la mano y la mente, el corazón que late previo al acto de la escritura. Pero por lo que voy adivinando, desentrañando en este primer libro de Nuño, creo que él se ha propuesto un desafío mayor. Y lo grande es que el hilo no se rompe en ningún momento, sino que nos arrastra en su búsqueda sin soltarnos ni un minuto. Desde el comienzo hay ventanas, pero la mirada resbala. Hay un fragmento en la pared, yo diría que es la página en blanco, la vida en blanco. Y luego aparece un primer escollo, la primera piedra en el camino. Porque, ¿qué pasa? Surge la sed, antes incluso que el agua, antes incluso que ser el agua objeto del deseo de esa sed. ¿Cómo es esto? Simplemente una espina clavada en la garganta. Y ahí vemos entonces aparecer el cuerpo con sus adherencias, o sea, aquello de lo que depende, las caricias, los sabores, los olores. Y esa misma combustión provoca la brasa que traza el círculo e inaugura el ciclo de la vida.
Es un libro entonces de accessis lírica, de búsqueda de un conocimiento profundo y esencial de la vida interior. Se trata de no apoyarse en nada, de estar atento, de prolongar en la conciencia la vibración del músculo antes de la carrera, a fin de sostenerse en el vértice. Ejercicios de atención, dice un título de un poema. Sí, porque más pronto que tarde, o alguien se hará contigo, con lo que tú amas, y tras el golpe, hay uno en ti a quien el dolor alcanza, a quien el dolor toca, se adhiere, y este yo tuyo se detendrá. ¿Quién? ¿Cuál? Pero tú no, tú sigues caminando. Y ahí se produce el corte, instancias del yo que se bifurcan y multiplican los itinerarios, que es el título del libro. Aprendizaje entonces de lo que pasa sin quedar, de la pérdida, que sin aullido deja sin embargo constancia escrita en el centro del pecho. Aprendizaje del instante y el apego a lo pequeño. Itinerarios de un interior que se ensancha y ramifica, puertas que se abren solo desde dentro, pero dejan que los brazos se extiendan hacia lo de afuera. Y vuelta otra vez a girar la rueda de la vida. Un verso dice: y Nuño acude, araña, con su tela, suspendido entre dos bocanadas de aire, a la intemperie. Y una, en tanto que lectora, acude también, porque esta saga es la mía, es la nuestra, y lo que está en juego aquí es la presencia, el estar en cada momento, para asistir al desvanecimiento y a la reaparición luego de esa percepción que llamamos vida. ¡Cuánta intensidad en este libro! Pero ¿no es acaso eso lo que uno le pide a un libro? ¿Que nos mantenga en vilo? Sí, y que nos despierten del soporte, alerta, que nos preparen para el salto, como ese magnífico leopardo suspendido en el vacío que atraviesa las páginas, o simple, humildemente, aprender el laborioso arte de las arañas para resistir esa espera en suspenso, pendiente solo de un hilo. Y en definitiva, lo que nos viene a decir, volverse gota sobre el lomo elástico del leopardo, volverse rocío en las redes de la tela de la araña, sin soporte, sin historia, desprenderse de la consistencia. Para hablar de las influencias mencionaría a un cierto Saint-Jean Perse, por su vinculación con la naturaleza. Luego mencionaría el rigor de Chantal Maillard, de quien Nuño hizo su tesis doctoral, Chantal Maillard y la India. Y luego habría que hablar de la escucha del silencio de José Ángel Valente. Habría muchas ramas de árbol genealógico que pintar en este libro, pero prefiero atenerme a lo que Nuño dijo en Benarés, mientras contemplábamos desde la distancia el impactante prodigio visual de la media luna de Ghats o escalinatas que a lo largo de 5 kilómetros desciende sobre el río Ganges. Nuño dijo: mi Ghat es este, el que está afuera, el recién construido, no el milenario, el de nadie, el de afuera. Es desde esa intemperie, desde ese sitio donde yo creo que se abre hacia el futuro como una promesa este hermoso libro. Y le voy a dar la palabra. Ventanas. Escritura es el vaho que se condensa al mirar la tormenta. Es el fuero a apagar por no mojarse, por escuchar el resplandor del rayo. Escritura es un dedo que va tanteando arterias en la lluvia. Resbala la mirada por la córnea,
sin empapar la página, sin percibir el viento, sin rasgar el cristal. Sed. Sed clavada en la garganta, antes del aire, antes mismo de la sequedad. Espina, antes que raíz, antes que tallo, creciendo, creando extensión, ganas de mundo, ondas, ondas sin piedra, sin origen. Agua, no, tan solo sed. Sed clavada en el reflejo de la garganta, propagándose, esparciendo ansiedad, espina seca, clavada antes del mundo, aferrándose al aire. Quema, hacer arder todo rastrojo, dejar que todo lo querido, lo consentido, vuelva a su condición de combustible, aguardar a que espese la ceniza, a que el vientre se calme, se detenga. La penúltima estancia, respirar, savia gris, sin asfixiarse. Una brasa palpita, irreductible, negándose a extinguirse por completo. Ella es quien traza el círculo, quien crea los nidos y las madrigueras, quien se condensa en lluvia y atrae a las manadas. La estoy viendo crecer bajo mis pies. Trato de no apoyarme en nada. No sé cómo avanzar con mis raíces. Desierto. Llueve. Llueve sobre mi incendio provocado, sobre mis dunas tercamente horizontales, sobre esta arena en que he borrado los mapas. Hice arder todas las ausencias, rehuí todo cortafuegos, negué al viento. Llueve y son semillas. Todo lo evaporado se condensa, cada gota es cada grano finamente desecado, revelándose. Intento arder, pero el intento es una almendra que brota entre mis dedos. Broto, lluevo, amén. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la librería Centro de Arte Moderno. Muchas gracias a Chema y a Margot por haberme dado esta preciosa oportunidad. Gracias a Noni por esas palabras. Yo no sé si dije eso en aquel gat en el borde del Ganges. Solo estábamos Noni y yo, no tenemos más testigos. Pero quería a lo mejor elaborar un poco sobre eso que ella ha dicho. Porque ese gat del que ella habla es un gat como muy grande y feo y moderno y un poco espantoso, ¿no? Que no encaja muy bien, pero es el gat desde donde tú puedes ver todo lo otro, ¿no? Donde puedes ver bien pasar las vacas y la gente haciendo los ritos en Benares. Y sí, supongo que esa es la posición desde la que está escrito Itinerarios y seguramente todo lo que he escrito. Como un poco desde afuera, desde un vértice en el que es complicado mantenerse. Y bueno, con estos pequeños poemas iniciales quería abrir un poco de boca, ¿no? Antes de empezar la lectura más larga y quizás hablar de lo que para mí es la poesía, ¿no? Una especie de poética, ¿no? Es una palabra que creo que a los poetas no les gusta, ¿no?
pero están obligados a contestar. Y seguramente, siendo un primer libro, es importante posicionarse, ¿no? Entonces, apunté aquí algunas cosas, quizás las leo. La poesía para mí es un ojo que mira hacia adentro, que escudriña los recovecos de eso que llamamos dentro. Y normalmente se sorprende de lo que encuentra, de eso que está, que o se involucra o se desprende. Y la poesía es un intento de nombrar eso que hay dentro, incluido el dentro. Y el dentro sería el espacio de la mente, donde hay una conciencia o conciencia-atención que se mueve entre objetos que la controlan y objetos que ella a veces controla. Y en ese equilibrio se dibujan estos itinerarios. Hay algunos itinerarios que son más de duelo, más de dolor, y quizás voy a leer alguno de ellos ahora. Este poema se llama Homage y es para mi padre. Empezar por abajo, por la humildad y el suelo, por el contorno de las baldosas, suciedad y polvo. Quedarse ahí, abajo, hacerse leve, junto al retazo inservible de luz de la mañana, bajo la alfombra, evitando el chirrido de los picaportes. Quedarse así, abajo, aprendiendo la humildad de la materia inerte, de lo que pasa sin quedar, sin voluntad de acierto, sin empeñarse en huellas. Después, mucho después, poned mucho después en lo que estáis haciendo, alzad la frente. Procurad no hacer ruido. No llaméis la atención en el vestíbulo. Pequeña muerte. Es preciso morir, perder pie, volver al suelo, al régimen perenne de sustrato y turba. No clínicamente, no como si fuese un desafío, un interludio o simulacro, mente haciendo calcos de sí misma sobre la corteza. Ser todo a luz, instante, sepultado, como el primer latido al despertar, revelador, inmenso, anterior al espasmo en la conciencia. Llorar desiertos, dejar que las arenas se propaguen, permanecer inmóvil y morir por dentro, ver llegar a la muerte y ser el testigo. Lobos. Bajan por la escalera azul, un entramado inerte de estuco y grietas, ojo glacial, desasosiego, hasta el núcleo mismo de la estepa. Devuelven las cenizas a la noche, lo que le pertenece al muerto, anillos, uñas, bagatelas. Un puñado de huesos queda colgando, expuesto entre las fauces. Y no hay aullido. Y resta. De cada pérdida, de cada resta en el centro del pecho, dejar constancia. Escrita. Era la poeta Julia Uceda. Qué bueno, ¿no? Sí. Julia Uceda, la gran poeta. Se apareció, Llamó ¿no? cuando tenía que llamar. Apareció.
Por lo menos no era Vodafone. Resta. De cada pérdida, de cada resta, en el centro del pecho, dejar constancia escrita. Imposible edificar sin consistencia. Disminuir, sí, pero con precaución, atento. Al hacerse leve, el apego se condensa en cosas más pequeñas y se hace fuerte y se enquista. Entonces, además de estos itinerarios de duelo, hay, como Nuni ha dicho, una indagación en el silencio. No sé si una poesía del silencio, no creo, pero hay una indagación en el silencio, ¿no? Y para mí la poesía, no desde un punto de vista normativo, sino tal y como yo la experimento, requiere un silenciamiento previo. Un alejarse de la vorágine cotidiana de las palabras y un dejarse ser en el silencio. O sea que silencio quiere decir la condición previa, como el lago en calma, que habla Chantal, o el eje en medio del movimiento, en términos albaitineses, la actitud de testigo. Pero sí especificaría que para mi obra habría que desprenderse o desproveer de la parte más mística o trascendente, ¿no? Es un testigo, pero es un testigo concreto. Sucede en sensaciones aquí, presentes, desinvolucrado en su contexto. Y en ese sentido, les quiero leer unos poemas. Adherencias. Sobre la piel, caricias, fragmentos de otros cuerpos. Entre los dientes, el sabor hueco de las encías. Dentro del párpado, reflejos de una pestaña. Con el humo del incienso, la sinestesia. Campanas. En el tímpano imperceptible, eco. Un pronombre en la laguna, en el cielo, horizonte. Shunya. De repente ese vértice donde estás intentando sostenerte se convierte en llanura. Entre tu epidermis y el aire que la rodea, estalla un segundo como un erizo de luz. Bajo la inmensidad de los ojos cerrados, rozas el epicentro de tu reloj de arena. Simultánea se expande la mirada a través de los poros del silencio. Y este es el poema de los ejercicios de atención que decía Nuni. En ese sentido son ejercicios concretos. Por ejemplo, prolongar en la conciencia la vibración del músculo antes de la carrera. Retener el gatillo de la lengua a punto de insultar. Al arder, desplegarse en el incendio. No permitir cenizas. Sostenerse en el vértice. Y no comerse las uñas. Noni también ha mencionado, entre las influencias, la presencia de Chantal Mayà, sobre quien yo escribí una luminosa tesis. Quería decir que es una influencia que por supuesto está, pero es un poco avant la lettre, porque yo descubrí su obra cuando más o menos estaba a la mitad de este texto. Entonces,
para mí fue llegar y reconocerse, llegar a casa, ¿no? Llegar a su obra, ver que existía un tipo de escritura que puede plasmar eficazmente los movimientos de la mente en estados de desintoxicación contemplativa. Esta escritura existe y Chantal la hace, y yo la encontré y fue un reconocimiento, un verse entre pares. Entonces, ese cambio está en este libro, hacer una escritura más contemplativa. No tengo miedo de utilizar esa palabra, ¿no? Ver que había otra manera de relacionarse con el yo, distinta no solo de lo que se ha asumido en Occidente, por supuesto la tradición india, pero también un ir más allá de la tradición romántica y posromántica de la que es el paradigma en el que estamos, ¿no? Rimbaud, Baudelaire son nuestros, aunque sea generalizar, ¿no? Pero esa época creo ya ha pasado, o está acabando. Entonces, ver que alguien podía escribir con otro paradigma de sujeto, para mí fue una revelación. Entonces, algunos poemas en ese sentido. Son poemas que además creo, reflejan un cambio de humor, de ese lado tan oscuro, de ese duelo, hacia una escritura, creo, no sé, ustedes dirán, un poco más luminosa. Este poema se llama Encontrar. Encontrar. Encontrar algo, lo que sea. Cavar un hueco en la memoria. Enterrar el objeto. Taparlo con tierra, con hábitos, lo que se encuentre a mano. Seguir caminando, dar un rodeo, meter la mano en el bolsillo, en un cajón olvidado, en un álbum hecho trozos, lo que se encuentre al alcance de la mano. Notar el objeto, sentirlo cerca, sin tocarlo, dejarlo ahí, a la vista, desencontrado, encontrar la paz. Y el objeto es objeto deseo. Una veleta caída en un montón de hojas, seca, con el óxido ya insalvable, como esas llaves antiguas que abren vientos olvidados, y trozos de tierra o musgo tan pegados que al tocarla se desprendieran, sin que se puedan evitar. Tiempo libre. Dormir al raso para evitar la tentación de las cuatro paredes, la formación de techos y tejados. Tumbarse en una hamaca colgada de un castaño, absorber el calor de los helechos, dejar que la simiente, la maraña, se apodere del pelo. Florecer, caer por el torrente a través de las zarzas, adoptando la forma de las rocas. Parpadear, quedarse suspendido entre dos briznas, entre dos bocanadas, a la intemperie, encontrar, volverse gota. Y el poema, volverse gota. Desconecto la boca, el sentido del gusto. Desconecto el tacto, desconecto el olfato. Desconecto la atención de los oídos. Los sonidos pasan a través. Desconecto la mirada de los ojos. Desconecto la mente, la que crea las barcas, la que flota con ellas. Desconecto el espacio,
desconecto el tiempo, desconecto el aquí y el ahora, desconecto el cuerpo y con él el sentido de yo. Aquel que dice yo desconecto, se desconecta. Todo queda en suspenso. Desde este punto, sin perturbar el aire, decir yo soy el silencio. Estos son los poemas de Benares, como justamente, ¿no?, de la observación. Y fue gracias a poder estar en Benares, a poder entrar en contacto con esa escritura de Central y al tiempo que pasaba, que ese duelo se fue pasando. Y recuerdo que Noni me regaló su libro adecuado para todos los duelos que me escribiste. Y hacia el final del libro se abre paso una escritura hacia la, puramente ya, el último itinerario hacia la contemplación, ¿no?, hacia la observación interna de los objetos. Y decía que no quería que no quiero ninguna lectura trascendente o mística, quizás porque llegué hasta un punto y no pude ir más allá, y ese es el último itinerario y ahí se acaba el libro. Entonces, para cerrar esta lectura y que podamos hablar todos, voy a leer este último itinerario. Es un poco intenso, pero es lo que hay. El arte de las arañas. Acecho. La atención puesta en el zumbido, no en la mosca. En lo que da sentido al vuelo. Un punto de concentración, el vientre, de donde fue surgiendo el entramado, lo que llamamos propio, el refinado musgo del dolor. Primero entonces vientre, poco a poco, todo el cuerpo, esperando la campanada que unifique el silencio. Bajo la hoja, quieto, oculto, mantengo el contacto con la tela. Sin desear la presa, sin hambre ni sed. Un único hilo basta, lo demás es miedo. Bueno, esto lo voy a leer porque no me lo ha pedido. Y se llama Rueda. Abro los ojos. No, mejor decir, he levantado los párpados. No veo aún, aguanto. Persisto en este magma, en la total ausencia de gravedad, estuario de todos los segundos. Hay sombras. Ya empiezan a formarse los barrotes. Quizás escucho alguna voz, algún sonido, por ahí, flotando. Vienen de donde vienen y se van. No alcanzan a iniciar el movimiento. Ahora los reconozco, son ellos, traen nombre y todo eso. Puntuación, amarras, el lote de señales salvavidas. Alguien los mira, recta sin origen, atravesando el envés del horizonte. Se va acercando, se retuerce, hace ruido, se amalgama a cualquier verso, reclama atención, chapotea, naufraga, agita los brazos. ¿Brazos? Dije, ya está. Ese soy yo. Empieza de nuevo el torbellino y estoy adentro. Ha girado la rueda. Lo que me había olvidado de antes. Este poema se llama Gota. Y dice: soy una gota vacía, soy una gota de sudor
vacía, suspendida. Soy una gota de sudor vacía, suspendida en el lomo del leopardo, suspendida en el lomo de un leopardo suspendido en el vacío, rama al acecho. Escucho, hay gravedad. No, más bien soy de gravedad. Mis bordes pesan, se condensan, toman forma y caigo. Caigo con el leopardo, caigo en todas direcciones. El mundo surge, mundo, mi mundo, manchas en la piel, piel del cielo. Parece que cielo, parece tan solo. Mero concepto, concepto vacío. Soy un concepto vacío, atrapado en la caída, espera suspendida en una rama inerte. Pues, este texto se llama Ráfagas y lo escribí en Santa Gadea. Como tengo a Ángel ahí, pues se lo voy a dedicar. Y se llama Ráfagas. Un coche surge del silencio, cruza la carretera y se disuelve en el silencio. Nada se agita. Un pájaro aparece en el vacío. Como no existe el aire para que se sostenga, cae, se desmigaja, sin dejar residuo alguno entre las nieves. Nada se agrieta. Parece que hay cielo. Llamémoslo cielo. Parece que llueve. Y Chema me ha obligado casi a terminar con el último poema. Como decía, la indagación llegó a un punto límite y el libro se acaba ahí porque no llega más lejos. Y el poema con el que se cierra se llama Punto Límite, y yo lo escribí pensando en las últimas palabras de Shakespeare en La Tempestad. Cuando Próspero se va, pide la indulgencia del público. Entonces, pues por favor. Punto límite. He llegado hasta el punto del eclipse. La llanura es extensa alrededor. Algunas olas surgen, se tropiezan, sin llegar a rodar, sin alcanzar consistencia. Hay calma, constato. Hay calma. Se han extinguido las acacias, los embates del mar. No hay viento que perturbe la mirada. Al constatar, surge la puerta. Perduro, yo en calma, y esa es la causa de la puerta. Lo sé, no puedo abrirla. Solo la espera. Tan solo polvo de silencio y aire. Me acuesto ante ella, abandono cualquier indumentaria de atención, reducto de estrategia. Amenaza tormenta. Todo a devolver a la vorágine, a respirar de palabras, al repetirse interminable de la rueda. Las primeras gotas se van haciendo ciertas, empiezan a empaparme de su sueño. No retrocedo, no me pongo a resguardo, me someto al veredicto de la lluvia. Gracias.
Si alguien quiere preguntar algo, es la ocasión ahora. Bueno, yo te quiero preguntar. Claro. Bueno, mira, hay una imagen que me impactó fuerte porque la estoy recordando. Y desde la espina, Un poquito más fuerte. la espina, es el reflejo de la espina es la sed en la garganta. Sí. Esa imagen me pareció muy, muy fuerte, muy buena. Y luego hay momentos donde desconecto tal, desconecto cual, desconecto no sé qué. Todos son imposibles. Sí. Sí. Son intenciones, se quedan en intenciones de desconectar. O sea, como si estuvieras haciendo yoga, por ejemplo, algo así, ¿no? Estaba haciendo yoga, sí. Luego me Estaba lastimé la haciendo espalda yoga. y dejé de... Claro. Yo, daba un poco esa impresión, pero me gusta, aunque yo no lo escribiría así, pero me gusta, Claro. porque me parece que es una forma muy buena de centrarte a ti mismo en esa situación en la que al final acabas en la nada y entonces extrañamente dices yo soy el silencio. No, tú ya no eres. Claro. El silencio es él. Desde el momento que se rompe con la palabra. Sí. Bueno, no está nada mal, porque es una contradicción, pero está bien llevado. Claro. O sea que a mí hay muchas cosas que me gustaron. O sea, luego hay una parte, yo no sé si todavía tienes influencia, yo no veo esa influencia. Al final dices algo de Rambo y Baudelaire, ¿no? No, dice que no. Que no. ya es pasado. Que ya es pasado. A veces se niega la cosa para no afirmarla, eso depende, eso No, depende. desde la admiración, ¿no? Desde Claro. el respeto a... Creo No, que mira, es un paradigma que ya no... A mí lo que sí me interesaría mucho es oírte una referencia sobre la poesía norteamericana, o sea, sobre William Carlos Williams, sobre Ezra Pound y sobre Eliot, claro. Y sobre todo sobre William Carlos Williams, porque eso es la gran diferencia, yo creo, que hay con toda esta poesía que se ha sufrido en España durante todos estos años de la dictadura mental, ¿no? O sea, el problema es la dictadura mental, ¿no? Entonces ese desparpajo enorme de ese médico que estaba lleno Y receta. y bueno, pues eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Sí. Bueno, hay algo en el objeto, ¿no? Cuando Sí. él habla del objeto, Sí. ahí es muy William Carlos. Sí. Ese como Pero lo en general aísla. me gusta mucho, Muy está muy bueno. bien. Diría... Todavía tienes mucho que trabajar, ¿eh? Sí, Muy joven. como todos, ¿no? Ahí tenías tú una pregunta, ¿no? Sí, Nuño, has contado el momento en que está el final del libro. ¿En cuál está el principio y por qué? En el principio era la palabra, ¿no? Sería... el principio del libro es más borroso, ¿no? Por eso son itinerarios en plural, en el sentido de que es una, como decías, es un intento de posicionarse, ¿no? Y escribir saliendo del silencio implica romper el silencio y efectivamente la paradoja es inevitable, ¿no? Dicho eso, se puede utilizar como herramienta. Por lo menos es lo que yo he intentado en algunos momentos. Entonces, creo que la imagen que más se repite y que responde a tu pregunta es la imagen de la gota que se condensa, ¿no? Hay un intento que cada vez se va refinando más, o una metodología que cada vez se va refinando más, de cómo pasar de esa mirada que mira hacia adentro a un texto que intenta, o a veces consigue reflejarlo, ¿no? Desde una escritura que sea pertinente para nosotros hoy en día, ¿no? En ese sentido, hablaba de la influencia de Maillard, ¿no? No quería que fuera ni orientalizante, ni místico, ni algo así. Eso está bien, ya está hecho. Es decir, que ni yo voy a hacerlo mejor, ni vale la pena, creo, intentarlo. Entonces, esa sería mi respuesta. Sí, ahí. Nuño, has hablado del leopardo varias veces. Sí. Por la felinidad, por la sencillez de sus movimientos, por su paciencia, Por la piel. por la piel. Sí. Pero la piel es una cosa externa.
Sí, pero... no es espiritual. Ah, pero el leopardo que utiliza esa piel para camuflarse, ¿no? Entonces... El león también se camufla. Sí, Y la pantera. podría ser. No sé, el leopardo era más... Y el camaleón, y el camaleón. No, No, pero estamos... basta recordar. Sí, ese es ahí. Sí. Creo que la imagen que se desarrolla en el poema del leopardo es la piel del cielo. Entonces, sí, la pantera puede ser también la piel del cielo, pero las estrellas no estarían ahí, ¿no? Entonces, ese intento de hablar de las estrellas sin nombrarlas, me parece que el leopardo es masificar. Bueno, y quizás habría que recordar a Paul Valéry, ¿no? Cuando decía que lo más profundo es la piel. Sí. Y hay una frase de Italo Calvino que dice algo así como: sí, después de la superficie de las cosas hay que ir a lo profundo, pero la superficie de las cosas es inagotable. Y no sé exactamente cómo es, pero esa es la idea, Esa es la ¿no? idea, Entonces, claro. habrá que ir a lo profundo, pero es que la superficie no se acaba, ¿no? Claro. Entonces, Y cuando se acaba la superficie, en ese sentido de no hay vida. la búsqueda de la inmanencia del texto, no una lectura trascendente. A mí me dijeron que yo no era un poeta profundo porque no me gustaba ir en metro. bueno, buen chiste. A ver, sí, cogemos un taxi, ¿no? Pues ya. Bueno, ¿alguna pregunta más aquí? Sí. Yo quería saber, los itinerarios, partes de un punto y atraviesas por un itinerario de dolor. ¿Cómo sales de él? ¿Sales de él de una manera lenta o a través del silencio, a través de los objetos? Sí. ¿Sales íntegramente? Entiendo, si me dejas. Sí. Ha preguntado cómo sale de los itinerarios de dolor, si sale de una manera lenta o a través del silencio. O del objeto. O del objeto. ¿Se puede responder con un poema? Sí, claro. Casi despierto. Y lleva una cita de Chantal Maillard que dice: y en mí entró en el uso. Desde la vertical del sueño algo despierta, quieto, sin pista o reguero que seguir, detenido ante un espejo laguna, oscuridad anterior a los confines del ojo. No se accede allí, solo se aguarda, mirando por la cerradura de una puerta que se abre sola desde dentro. Querer asir, darse la vuelta y ser el que contempla, deja entrar tiempo en este cielo vacío. Luz, alguien despierta. Nuño acude, araña. El rocío se desprende, queda la tela y el mí entra en el uso. Con esto quiero decir que fue a través de un ejercicio de desimplicación, de búsqueda de un distanciamiento, que pude sobrevivir o salir de ese duelo. Creo que la escritura se escribe porque no hay otra cosa que se pueda hacer. No hay alternativa. Por lo menos la escritura que vale la pena escribirse. Entonces, yo no tenía otra manera. Y la manera que pude encontrar fue dándome cuenta de que existe la posibilidad de ver el dolor funcionando, como en la metáfora de Maillard es el hilo que pasa a través de los usos, diferentes hilos y diferentes usos como estados de ánimo. Entonces tomé esa imagen de Maillard prestada del uso, el hilo que entra por el uso, y lo trabajé en la dirección de la araña y el rocío y la tela, en ese sentido.
cómo la araña se mantiene al margen, pero en contacto con la tela, con la víctima, con el dolor, con el impacto, lo que choca contra la tela, pero con solo un hilo, ¿no? Si está en el medio, demasiado implicado, entonces es demasiado doloroso. Entonces fue así, pero no fue rápido, claro, fue como todo buen duelo. Gracias. Si no. Está muy bien que te hayas dado cuenta que te llamas Nuño porque eres una araña. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces nos vamos. Gracias. No,